yo comencé a trabajar con las bromelias todavía estando allá. Ángela fue mi asesora de tesis. Y a partir de mi trabajo de tesis, pues entonces que me seguí interesando por la familia, por ciertos patrones que pude ver ahí de endemismo, entonces con eso es que he seguido trabajando. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más amplio sobre la familia, porque es una familia tan chula, tan interesante. Y al final veremos un poco sobre las bromelias en el Caribe y la española. Bien, entonces, probablemente lo más conocido de la bromelia es la piña, que es una planta, ¿verdad? Todo el mundo la conoce allá, es sumamente común en la alimentación. Es sin duda, por ejemplo, aquí que aquí no hay bromelias de forma natural, cuando yo le tengo que explicar a alguien que es una bromelia, siempre le menciono a la piña y ya como que todo el mundo la ubica. Entonces, esta familia es de distribución neotropical, eso quiere decir que está solamente en América, en el continente americano, sobre todo Suramérica, Centroamérica y el sur de los Estados Unidos, además del Caribe. Hay una excepción que es la Pitcairnea feliciana, que es este puntico rojo que ven aquí en África. Se supone que esta especie llegó por dispersión a larga distancia al continente, es una población natural, la especie es endémica de esa región. La familia tiene aproximadamente 3.500 especies, es una familia bastante grande, una de los ejemplos más importantes de radiación adaptativa, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero es en sí una familia muy interesante, sobre todo para el estudio de evolución, porque tiene muchas adaptaciones bien interesantes. Y entonces, en cuanto a la morfología, las bromelias tienen muchas características muy similares entre ellas. Quizá, por ejemplo, esta forma que vemos aquí es lo que quizá todos asociamos con las bromelias. Dentro, ¿verdad? En características generales, tienen sépalos y pétalos diferenciados, como son monocotiledones, tienen flores trímeras y eso. La inflorescencia es terminal, siempre tienen inflorescencias con brácteas muy coloridas. El color de la flor puede variar, obviamente de la bráctea también, pero en general se reconocen por lo colorido que son las brácteas. Las hojas son, como las monocotiledones también, son hojas por lo general envainadoras que nacen del centro. Y la forma más conocida y más llamativa quizás es la formación de tanque que acumula agua de muchas especies. Pero a pesar de todas estas similaridades y cosas, por ejemplo, quizás es verdad que ya yo tengo mucho tiempo trabajando con ella, pero las bromelias yo encuentro que son bastante fácil de distinguir con relación a otros grupos. Por ejemplo, tú muy fácilmente sabes que algo es una bromelia, o te puedes dar cuenta que algo es una bromelia. Ya dentro de las bromelias es un poquito más complicado darse cuenta de qué es cada cosa, pero en sentido general, son como un grupo fácil de identificar como miembro de la familia. Pero a pesar de eso hay muchas diferencias dentro de la misma. Por ejemplo, aquí tenemos una de mis favoritas que espero algún día ver en su medio natural, a Puya raimondi, que es la bromelia más grande. Podemos, a pesar de las diferencias obvias, vemos las características básicas, ¿verdad? Las hojas que nacen de la base, aunque parecen como muchas puyas simplemente. La inflorescencia terminal, la flores trímeras, todas esas características siguen estando presentes, a pesar de que vemos muchas diferencias obvias, ¿verdad? En el otro extremo de tamaño tenemos a Neuregelia lilliputana, que es una de las más pequeñas, que mide unos 3 a 5 centímetros, bien chiquitica, pero mantiene todavía la forma del tanque y todo eso. Tenemos la Tillandsia usneoides, que la deben conocer,
es muy común en los bosques montañosos allá, que tiene un hábito muy diferente, es bien distinta de otras especies de bromelia, simplemente como que cuelga de las ramas de los árboles. Y tenemos también, por ejemplo, esta como la picairnia, que es de hábitat rocoso, de sustrato rocoso, que ya aquí esta no tiene la forma de tanque y eso, entonces sí vemos que hay, a pesar de las similaridades, muchas diferencias dentro de la familia. Entre las características importantes que han permitido la diversificación del grupo, tenemos el metabolismo o la vía CAM, que viene del metabolismo ácido de las crasuláceas. El nombre viene de esta familia, las crasuláceas, que fue donde se identificó la vía por primera vez, pero es una vía que ha evolucionado de forma independiente o que ha aparecido múltiples veces en el registro de plantas, que le permite a las plantas absorber el CO2 de noche, acumularlo en forma de ácido málico para que luego, durante el día y haya luz solar, poder utilizarlo para el ciclo de Calvin y así disminuir la pérdida de agua por evapotranspiración, por tener los estomas abiertos durante el día. Entonces, esto en sentido general es una adaptación asociada con ambientes secos. Entonces, muchas plantas como las crasuláceas, que como ven son plantas que acumulan agua, o sea, que pueden identificar rápidamente que deben ser plantas de climas secos. Y mismo, muchas suculentas también tienen ese mecanismo. Entonces, esta adaptación, como vamos a ver ahorita en un poquito más de detalle, se asocia tanto al hábito epífito como a los hábitats secos. Entonces, un mecanismo muy importante para la diversificación del grupo. Bien, entonces, les decía al principio que esta familia es un ejemplo de radiación adaptativa. La radiación adaptativa es un fenómeno que explica cómo en diversos grupos ha ocurrido como una explosión de diversidad, pero asociada a aprovechar ciertas características del ambiente. Entonces, no es solamente como que hay muchas especies de un género, no, debe ir, para que sea radiación adaptativa, debe ir asociado a que se están aprovechando nichos específicos. Y eso ha pasado con las bromelias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que ellas pueden vivir en todo tipo de ambientes. Nosotros, por ejemplo, la tenemos desde bosques húmedos a bosque seco. Aquí, por ejemplo, que esa es una población que está al norte, no es un bosque seco porque llueve mucho, pero sí crece sobre roca, está afectada por el salitre, eso pone las condiciones un poquito difíciles. Entonces se encuentra desde el nivel del mar hasta, por ejemplo, la Puya Raimondi, que vive en los Andes sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, se han adaptado a todos los ambientes posibles prácticamente que hay entre el sur de los Estados Unidos y hasta el sur de Sudamérica. Ay, ¿qué pasó? Ok. Bien, entonces, en cuanto al hábito, pueden ser terrestres, epífitas, siendo terrestres, pueden vivir tanto en suelo como en roca. Las epífitas pueden ser como esta tilancia que vemos aquí, que usa las raíces para adherirse al tronco y usarlo como sostén. Pueden ser como la tilancia usneoides o a otras que aquí les llaman plantas aéreas, que la venden mucho como plantas ornamentales, que no utilizan las raíces para anclarse al sustrato, simplemente como que cuelgan de donde sea que encuentren y ahí se mantienen. Entonces tienen
los hábitos pueden ser muy diferentes. Hay algunas también que, por ejemplo, son predominantemente epífitas, pero si caen al suelo también pueden crecer allí y adaptarse a las condiciones que encuentran.